Buenos días. Para intentar cumplir en la medida de lo posible el horario establecido y respetar el programa, vamos a comenzar ya, sin más dilación, agradeciendo previamente al comité organizador pues, que haya contado con mi presencia para moderar esta mesa y también pues, a los propios miembros de la mesa que han sido muy pacientes conmigo en esta semana. Bueno, la mesa quinta, compra de medicamentos. Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de compra estratégica electrónica, hemos hablado de muchos temas en boga, pero para mí, desde luego, sin duda, el tema por excelencia que nunca pasa de moda es la compra estratégica de medicamentos y del sector salud, que creo que año tras año pues, seguirá siempre estando de moda. Para ello hoy contamos con grandes expertos y también, como vamos a establecer un formato de debate para que a esta hora de la mañana no nos durmamos y también pues, hacerlo ameno y dinámico, voy primero a presentarlo y luego ya pues daremos rienda suelta a toda la sabiduría que recogemos en esta mesa. Bueno, voy a empezar por Gerardo García Álvarez, es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, miembro del Consejo Consultivo de Aragón y de la Junta Consultiva de Contratación Pública, también de Aragón, e investigador principal en el proyecto Innovación para una salud de vanguardia, compra pública, tecnología, sostenibilidad ambiental y factores socioeconómicos, aparte pues, de varios artículos jurídicos y de una monografía escrita sobre la compra de medicamentos también con José María Jimeno Feliú. Contamos también con Enrique Díaz, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, contratado doctor en la UNIR y director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Jesús Vidar, letrado de la Comunidad de Madrid en excedencia y actualmente director de acceso a mercado en Sandoz Iberia. Marisol García Alpurgar, directora de Acceso al Mercado de Sanofi, y también pues, con José Arangude, que es responsable de Estrategia de Precio y Compra Pública en Novartis y profesor asociado de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Dicho esto, ayer me comentaban que ellos hablan mucho, que no se van a callar, y entonces voy a intentar ejercer, pues, aunque parezca una persona poco respetable, pues voy a intentar realizar mi papel de moderadora en el sentido más estricto posible. Vamos a abordar también la mesa desde varios bloques de cuestiones, sin perjuicio de que bueno, surjan debates intermedios, pero sí que comentando con la mesa hemos visto que hay varias cuestiones importantes que no debemos dejar pasar, que es pues, la estrategia farmacéutica, la situación actual de la compra de medicamentos y luego pues, el tema del valor del medicamento, la compra eficiente y finalmente pues, los desafíos a los que nos vamos a enfrentar. A mí me gustaría comenzar por la situación actual de la compra de medicamentos. ¿Quién abre la veda? Jesús, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, gracias al Observatorio por contar otra vez con mi presencia. Para mí es un auténtico honor estar aquí hablando de contratación pública, que aunque ahora estoy en Sandoz, lo que a mí realmente me gusta es la contratación pública, con lo cual gracias Chema y al equipo por contar conmigo otra vez. Ya sabéis que yo siempre que hablo en otros foros parecidos a este o en Panticosa sobre la compra de medicamentos, soy ciertamente, tengo un punto pesimista, pero tengo un punto pesimista porque trato de analizar qué es lo que ocurre después de la compra de los medicamentos en España, ¿no? Creo que uno de los defectos que tenemos en España en la contratación pública es que nos centramos mucho en la parte burocrática, nos centramos mucho en la parte previa,
pero se nos olvida la parte más importante del contrato, que es la vida del contrato y si realmente la ejecución del mismo ha producido los efectos que buscaba el órgano de contratación, ¿no? Y creo que en el campo de los medicamentos realmente está pasando esto en España. Estamos muy centrados en la parte burocrática y estamos poco centrados en si realmente la ejecución del contrato ha sido adecuada a lo que yo buscaba, ¿no? Yo, por ejemplo, en la anterior jornada en Galicia, yo ponía un ejemplo, ¿no? Un acuerdo marco de una comunidad autónoma, 14 lotes, moléculas genéricas, es decir, productos químicos de medicamentos que han perdido su patente. En este pliego, en el momento en que fue adjudicado, hubo varias notas de prensa diciendo que la Administración había ahorrado muchos millones de euros. Al cabo de los 6 meses, cuando yo analicé ese contrato, de los 14 lotes había 8 que estaban en desabastecimiento. Bueno, claro, la pregunta es si realmente, bueno, si el pliego buscaba ahorrar, habría que analizar si realmente se ha producido un ahorro, porque claro, cuando un lote está en desabastecimiento no quiere decir que el paciente no reciba la medicación, sino que hay alternativas terapéuticas. Menos mal que hay alternativas terapéuticas y hacemos lo que se llama un deslizamiento terapéutico, es decir, adquirimos otra molécula más cara pasando a una línea diferente, es decir, hemos gastado más dinero. Y luego, hombre, a mí me gustaría pensar que cuando hacemos una compra de medicamentos el objetivo no es ahorrar, sino que es proveer de medicamentos adecuados al mercado, ¿no? En este caso a la Administración. Entonces, si de 14 lotes hay 8 que están en desabastecimiento a los 6 meses, parece que no lo estamos cumpliendo. Entonces, desde el punto de vista, yo diferenciaría 2 puntos de vista. Un punto de vista jurídico o burocrático, que tanto nos gusta la parte de contratación, y otro punto de vista asistencial. Entonces, si nos vamos al punto de vista burocrático o jurídico, ¿qué es lo que encontramos? Pues nos podemos ir al famoso informe AIREF, sobre el gasto hospitalario en farmacia, y aquí me vais a permitir voy a hablar un minuto de mi libro porque me parece muy importante. Creo que aquí es el primer problema. Hacer un informe sobre el gasto farmacéutico en hospitales. Entonces, yo que, como he visto que aquí teníais cosas de inteligencia artificial, yo soy un firme convencido que la compra de medicamentos y la compra de salud no es un gasto, es una inversión. Entonces yo me fui a ChatGPT y le pregunté qué era una inversión para él o para la inteligencia artificial, ¿no? Entonces me decía que una inversión es el acto de destinar dinero, tiempo, recursos a la adquisición de un activo o proyecto con la expectativa de obtener un beneficio o rentabilidad en el futuro, a diferencia del gasto, que implica un consumo inmediato de recursos. La inversión busca generar un retorno que puede ser en forma de ingresos, ganancias de capital o mejoras en el valor del activo. Es decir, precisamente lo que es la compra de un medicamento o la compra de tecnología sanitaria o cuando hablamos en salud. Y para mí esto es un punto importante, porque normalmente la inversión tratas de ser estratégica y cuidarla. El gasto normalmente tratas de reducirlo. Yo creo que conceptualmente deberíamos de empezar a cambiar esto. Pero bueno, una vez que he vendido mi libro, ¿qué es lo que nos dice la AIREF en su informe en función de los datos del 2018? Lo que nos dice es que el 68% de la compra de medicamentos en hospitales, el 68% se están ejecutando fuera de la ley de contratos. El 68%. Vuelvo a decir, esto es del informe AIREF, no, además me lo he traído aquí para 68,6 para ser exactos. Hay comunidades autónomas que están por encima del 90, ¿no? Entonces, claro, habría que preguntarse si realmente el instrumento utilizado es el adecuado. Pero luego es curioso, porque el informe AIREF lo que hace es hacer una serie de entrevistas a farmacéuticos de hospital y gestores de hospitales y les preguntan que cuáles son las causas por las que consideran que no se aplica la ley de contratos o cuál es el análisis que hace la AIREF. Por cierto, la AIREF hace un mero análisis, no propone ningún tipo de solución, en mi opinión, ¿no? Entonces es curioso las cuestiones que se ponen. Unas hablan de falta de formación. Bueno, esto es muy recurrente, ¿no? Siempre se habla de falta de formación cuando hay técnicos de compras sanitarias en los hospitales que llevan toda la vida
en el hospital, ¿no? Luego hubo una cuestión que me llamó mucho la atención, y es que decía, si no tenemos crédito para realizar las compras, los que habéis estado gestionando un hospital sabéis que más o menos a mitad de año, pues ya el capítulo 2 y el artículo 27, que es el relativo a farmacia, pues ya empieza a flojear. Entonces, claro, cuando sacamos una licitación, un suministro para 4 años, lo que tenemos que hacer es un documento contable A y una retención de crédito durante todo el año, independientemente de que esos medicamentos se consuman o no. Entonces, claro, en una gestión hospitalaria rápida 24/7, en la que el crédito no es abundante, realmente nos interesa tener un instrumento en el que yo tenga que hacer una retención de crédito en el minuto 1 para un suministro que está previsto, pero que no tengo por qué alcanzar ese número y tengo que retener el crédito. Pues los que saben de esto, que aunque les acusamos de falta de profesionalidad, que yo no estoy de acuerdo, nos dicen que esto lo que te hace es entorpecer la gestión del hospital. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente burocrático, técnico, jurídico, mi opinión es que la ley de contratos no es un instrumento adecuado para la compra del medicamento. Medicamento que, por cierto, aunque luego entraremos más en detalle, es un mercado totalmente regulado en el que ha habido una negociación previa por parte de la Administración Pública que ha fijado unas condiciones de financiación y ha fijado también una forma de dispensación, ya sea en un hospital o en una oficina de calle. Es decir, no hay nada que negociar, ya está todo negociado. Y, por tanto, como dice el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no hay selección posible. Aunque, insisto, luego entraremos en eso. Y luego, y antes de que me cortes, que me estoy pasando, simplemente desde el punto de vista asistencial, ¿no?, que es el que nos debería preocupar. Pues bueno, pues desde el punto de vista asistencial, lo que os he comentado muchas veces, la última encuesta de farmacéuticos hospitalarios en España, el 95% considera que uno de los principales problemas de su farmacia en la asistencia son los continuos desabastecimientos. Lo que nos está diciendo Europa en un informe de Medicine for Europe es que en los últimos 10 años los desabastecimientos se han multiplicado por 3. Pero no solo eso, sino que lo que estamos haciendo es que la industria farmacéutica estratégica en Europa la estamos sacando de Europa. ¿Cómo la estamos sacando de Europa? Pues en los últimos 10 años el 26% de los genéricos han desaparecido. Claro, muchas veces tenemos la concepción de que un genérico es un medicamento poco útil y barato. No, mire, es que la metformina, por ejemplo, para la diabetes, es un medicamento esencial declarado por la OMS que trata a más de 2,5 millones de personas y que en caso de que no hubiera metformina tendríamos un problema serio de salud y un problema también presupuestario, ¿no? Pero además es que son moléculas que están para tratar el cáncer, son antibióticos y el 26% de estas moléculas en Europa han desaparecido. Pero no solo eso, sino que más de 2/3 partes de estas moléculas están en manos de un único proveedor o de 2. Es decir, que en busca de la tan atroz competencia lo que estamos creando son monopolios, lo cual nos va a generar problemas. Pero luego es más, y ya sí que concluyo, nos dice que hace 25 años más del 50% de lo que se llaman APIs, es decir, los ingredientes para crear el medicamento, estaban en Europa. Más del 50% estaban en Europa, ahora menos de una quinta parte. En Europa, en toda Europa, solo tenemos una fábrica de antibióticos. ¿Y esto cómo lo estamos generando? Pues con las estrategias de compra que estamos llevando en los Estados miembros. Bueno, gracias, Jesús. ¿Alguien más quiere aportar algo a la situación? Porque si no, ¿sí? Pues Enrique. Sí, siguiendo, gracias, Gema, agradecer al profesor Jimeno Moreno Molina, al observatorio, a la universidad y sobre todo el rol de Gema como moderadora de la mesa y además compartir nuevamente con los compañeros de panel con los que nos encontramos el año pasado en el Congreso, también en el rol de moderador, discutiendo también estos mismos temas y luego los hemos continuado hace poco tiempo atrás con el profesor García Álvarez también en un congreso internacional en República Dominicana, específicamente sobre industria farmacéutica y contratación pública. Jesús tocaba temas claros, ¿no? Que son particularmente problemas regulatorios, industria europea y problemas de competitividad, gasto, inversión, cadenas de abastecimiento.
Son los temas del diagnóstico que está demostrado, incluido en todos los informes internacionales, particularmente en los informes de la Comisión Europea relativos a las brechas que se ocasionaron producto de la pandemia que todos sabemos que fue un gravísimo problema de salud que tuvo un impacto económico extraordinario. Entonces, problemas demostrados a partir de lo que, tomando el testigo, ¿no? Problemas de disponibilidad de datos global y local, problemas en las cadenas y suministros de abastecimiento, capacidad de fabricación para adaptar y apoyar la producción de medicamentos y sobre todo los procedimientos de contratación, los problemas regulatorios. A partir de ello, hablando de la estrategia farmacéutica para Europa del año 2020, que fue propuesta por la Comisión Europea a partir de una fundamentación que la comentaba la vicepresidenta de la Comisión Europea cuando sostiene que uno de los sectores más dinámicos, más relevantes y más importantes de la regulación europea tenía una regulación de 20 años. Es decir, en los últimos 20 años no se ha hecho una revisión para, y cito a la letra, en uno de los sectores más complejos, neurálgicos, épicos y de mayor envergadura de impacto industrial, social y de derechos fundamentales para la Unión Europea. Por tanto, se fija esta estrategia en el año 2020, que se esperaba que en el año 2023 pudiese ser aprobado un nuevo paquete regulatorio que impactara en la competitividad del mercado común, que por cuestiones políticas ha sido postergado y probablemente ya no lo veamos este año y esperemos que a mediados del año siguiente sí lo podamos ver. Esto bajo una premisa que toma los mismos problemas que han sido diagnosticados en la intervención anterior. Problemas de acceso justo y equitativo a la asistencia sanitaria. Esto en el marco de uno de los pilares más relevantes de la propia convivencia, del modelo de convivencia. Algunos datos concretos de que motivan la existencia, la promoción de un nuevo modelo estratégico de convivencia regulatoria y de competitividad en el ámbito de la Unión Europea. Desigual acceso al mercado farmacéutico. Pacientes de los Estados miembros occidentales tienen acceso a un 90% de los medicamentos recién aprobados, versus Estados miembros orientales y más pequeños, solo 10% de acceso. Un problema de desigualdad que afecta a los pilares esenciales de la propia Unión Europea. Y otro problema de accesibilidad. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen que esperar entre 4 meses y más de 2 años para recibir los medicamentos. Entonces, los pilares de la estrategia son 4: garantizar acceso y accesibilidad, fomentar la competitividad, innovación y sostenibilidad. Y este es el marco esencial que luego comentaré en el plan de aumentar la competitividad para la Unión Europea, para Europa, que es el proyecto de Draghi, comunicado recientemente, hace poco más de un mes, para el desarrollo de medicamentos de alta calidad, seguros y asequibles. Y por otra parte, preparar mecanismos de respuesta a las crisis y aquí viene el punto más relevante de la política comunitaria que tiene un impacto directo en la legislación de medicamentos, que es la voz de la Unión Europea en el mundo. Y esto tiene un impacto directo con las nuevas políticas que se están aprobando a partir de la nueva conformación de la Unión Europea. Diagnóstico de problema, posición de la Unión Europea, el declive en el posicionamiento internacional, que lo comentaba a su momento mi compañero, sobre la industria interna, la baja inversión en investigación y desarrollo, la fragmentación regulatoria. La baja competitividad, otro dato para aportar en la problemática, ¿no? En el diagnóstico. De los 10 medicamentos biológicos más vendidos en Europa en 2020, solo 2 fueron comercializados por empresas de la Unión Europea, versus Estados Unidos. 6 fueron comercializados por empresas con sede en Estados Unidos. Problema de competitividad industria europea con la industria internacional, particularmente con los mercados más competitivos de Estados Unidos, China, Japón y la India. Y esto genera, como decía, efectos de competitividad en comparación con el gasto, que también lo comentábamos, ¿no? Gasto público, inversión pública, comparación con los Estados Unidos.
El gasto en el sector público de la Unión Europea es menos de la mitad del gasto de los Estados Unidos. Gasto público de la Unión Europea, menos de la mitad de los Estados Unidos. Y luego, la inversión privada en I+D, en el sector farmacéutico, es la cuarta parte de lo que se invierte en los Estados Unidos. El problema de competitividad es imposible, resulta imposible competir, ausencia de industria interna. Todo esto sumado a un marco regulatorio lento y complejo. Gracias, Enrique. Voy a apagarte. Nos lleva entonces inevitablemente a preguntarnos cómo puede la compra pública estratégica contribuir al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y acceso equitativo a medicamentos en línea con la política de la Unión Europea. Ahora mismo, yo diría que la línea de acción está resuelta, ¿no? Hay un plan, que es el plan de septiembre de 2024, que encargó la presidenta de la Comisión Europea, a Draghi, el expresidente del Banco Central, primer ministro italiano, que uno puede estar de acuerdo o no en la posición, pero hay una política común de la Unión Europea para poder solucionar estas brechas de competitividad. Hay un plan que se denomina Impulso a la Competitividad en Europa, que tiene tres grandes premisas: innovación, inversión sostenible y gobernanza. Innovación, inversión sostenible y gobernanza, para cerrar brechas de competitividad, asegurar el pilar social europeo y asegurar también otras políticas sectoriales que están incorporadas en materias relativas a la contratación pública, como las políticas de acceso y compra verde, que forman parte también de los pilares estructurales de la Unión Europea, con tres cuestiones importantes: impulsar competitividad en el sector farmacéutico, desarrollo de industria local, Made in Europe, y fomentar la previsibilidad empresarial a largo plazo. Gracias. Seguimos con el testigo de la estrategia farmacéutica, Marisol. Buenos días a todos y antes de nada, pues dar las gracias a la organización y al profesor Gimeno por la invitación. Entonces, siguiendo y cogiendo el testigo de mi compañero, realmente, ¿cuál es el rol que juega la contratación pública en todo esto? Yo creo que, tal y como tú has comentado, tenemos tres pilares que son muy importantes y esto no es nada si no tenemos en cuenta la contratación pública como último paso de la cadena de valor, porque al final de lo que se trata es de que el medicamento llegue al paciente y esa es la parte en la que todos ustedes están involucrados, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que si no tenemos una visión un poco más amplia y empezamos a mirar la contratación pública como parte de esa cadena de valor y con esa visión 360 grados de lo que está ocurriendo en Europa y también en nuestro país, nos vamos a perder algo. Vamos a seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo, pero probablemente no estemos abordando los problemas también, como comentaba antes el compañero, de realmente valor de producto y otros temas que tenemos que tener en cuenta, porque en el fondo todos lo que queremos es fomentar la innovación y la investigación en nuestro país. Nosotros, solo por compartir alguno de los datos, a nivel España, por ejemplo, en el año 2022 se invirtió del orden de 1.400 millones de euros en investigación. Y esto, al final, más o menos casi la mitad de esta inversión fue dirigida precisamente a colaboraciones público-privadas con hospitales, con centros académicos, con otros organismos. Entonces, todo eso ocurrió y es verdad que aún así, y con todo esto, estamos perdiendo competitividad en Europa, pero necesitamos seguir atrayendo esta inversión, necesitamos seguir atrayendo la investigación en nuestro país. Y para eso es muy importante que, como decimos, cambiemos nuestra mentalidad y empecemos a trabajar de forma integrada. Algunos puntos que se comentaron ayer, por ejemplo, durante las mesas, que fueron, gracias por la invitación porque fue realmente muy importante, soy farmacéutica entre juristas y realmente para mí fue realmente un aprendizaje, ¿no?, importante. Y una de las cosas que se comentó, se habló de valor y resultados. Me pareció un gran concepto que tiene aplicación clarísimamente en lo que tenemos que pensar de cara a futuro. Se habló también de inteligencia artificial, que, bueno, pues con todos los riesgos que lleva, que por supuesto no está exento de ellos, también nos puede ayudar. Se habló también de colaboración público-privada.
Yo creo que aquí tenemos un ejemplo importante de cómo se ha venido trabajando en colaboración público-privada. Y también se habló de capacitación. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos hacer de cara a que realmente tengamos un modelo de contratación más adaptado? Bueno, pues hablando precisamente de lo que sería la capacitación, realmente no sé si ahora que vamos a incorporar más variables dentro de esta contratación o que deberíamos empezar a incorporarlas, puede ser que tengamos que dotar a las personas, a los técnicos, de nuevas capacidades, o puede ser que podamos trabajar también desde un punto de vista multidisciplinar, incorporando pues otros activos que tenemos dentro de la Administración que tienen esa visión transversal. Lo que está claro es que tenemos que empezar a ir en esa dirección. Probablemente, si luego ya nos vamos a la parte de pues la colaboración público-privada, pues tenemos que estar también más abiertos a todo esto. Ayer se hablaba mucho de la relación de confianza entre el licitador y la administración pública. Clarísimamente tenemos que ir ahí, tenemos que tener un diálogo mucho más abierto, un diálogo pues en ese sentido mucho más constructivo de cara a lo que se nos viene. Por otro lado, pues yo creo que de cara a la planificación, que también estábamos hablando antes y que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, pues hombre, con todos los riesgos, quizá en la planificación podamos hacer algo en esa línea, porque yo creo que nos ayuda a todos. Es decir, tener desabastecimiento no nos beneficia a nosotros, pero tampoco les beneficia a ustedes, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer y, bueno, pues en ese sentido, que cuenten con nosotros, porque yo creo que estamos todos en el mismo barco. Gracias. Gracias. Vamos respetando los tiempos. ¿Quién me aporta? Estrategia farmacéutica. Bueno, en relación a la innovación, que también es el gran tema en la compra de medicamentos, igual, José, ¿es efectiva la compra pública para adquirir medicamentos innovadores? Pues mira, sobre el tema de la efectividad y la eficacia. Lo primero, gracias al Observatorio por la invitación y gracias a todos los que habéis hecho que este congreso por sexta vez sea todo un éxito. Y dicho esto, antes de entrar en si es efectivo o no, a mí me gustaría recoger el testigo de Jesús sobre la inversión y el gasto. Y me gustaría aquí lanzar una pregunta al auditorio. Y es si ustedes consideran, algunos de aquí ya lo consideramos, que los medicamentos son una inversión. Me gustaría que ustedes hicieran también esa reflexión al respecto. Yo estoy convencido y creo que es una inversión porque tiene un triple valor. Tiene un valor que aporta a nivel sanitario, tiene un valor que aporta a nivel social y tiene un valor que aporta a nivel económico. A nivel sanitario yo creo que es lo más visible, lo más tangible, cuál es el impacto que tiene sobre la curación o el mantenimiento de las personas que tienen una enfermedad. Esto es algo que es muy tangible y que todos estamos de acuerdo que tiene un impacto y que se diluye y que se extiende en el tiempo, como una inversión, no como un gasto, que el gasto da resultado a lo que necesitas en un momento concreto. Y no solo es una disquisición filosófica, tenemos estudios que demuestran que entre el año 2006 y 2016, en España, la esperanza de vida, que ya es muy alta de per sí, que creo que estaba sobre los 71 años o así, ha aumentado en 2 años. Y el 70% de ese aumento viene justificado, viene respaldado por medicamentos, por nuevos medicamentos que se han lanzado en el mercado, por innovación. Y esto es importante y con esta evidencia yo creo que podemos concluir y podemos estar orgullosos del valor sanitario que están aportando los medicamentos. Y esto lo podemos ver en ciertas patologías muy prevalentes, y ustedes lo verán en patologías como cardiovasculares, oncológicas o diabetes, en las que hay un alto número de personas y hay un alto impacto de estas innovaciones. Y un alto impacto, el impacto social, que es el segundo punto que quería aportar. El impacto social que aporta sobre los cuidadores, sobre las personas que están alrededor de estos pacientes.
sobre los trabajadores, sobre el poder asistir o no asistir pues, a eventos como cualquiera de una persona que esté completamente sana. Creo que aquí me gustaría también dar un dato, y es que en los últimos 10 años se han lanzado 115 nuevos medicamentos en el área de oncología. Y volviendo a los datos, esto es un poquito más antiguo, entre 1996 y 2006 corrobora que el 90% de las mejoras a nivel tratamiento oncológico han sido causadas por la entrada de nuevas medicinas. Por tanto, yo creo que tenemos evidencia suficiente como para demostrar que hay un valor sanitario real, hay un valor social y obviamente hay un valor económico. El 20% de las inversiones de mi empresa del gasto de mi empresa va a investigación y desarrollo. Y solo 3 de cada 10 moléculas que salen al mercado tienen un retorno. Y estamos en una empresa, mundo global, lo hemos empezado a comentar, en el que está China, está Estados Unidos y Europa fragmentado y hiperregulado. Esto me llevará luego a hablar de la contratación. Hiperregulado, y lo que ven nuestros inversores o lo que ven las personas que tienen que decidir dónde invertir, pues son estos grandes números. Entonces, Europa ya no es ni la número 1, que lo era hace 25 o 30 años, ni la número 2, que lo era hace un año, ya somos la número 3. Y cuando estás en una situación de crecimiento, la curva es muy fácil, pero cuando estás en una situación de decrecimiento tienes que frenarla y volverla a subir. Y esto a los economistas es lo que nos pone más nerviosos, porque sabemos que es mucho más difícil redirigir una tendencia que no continuarla o potenciarla. Ya para acabar sobre el tema de los medicamentos, y a mí me gusta acabar siempre con algún hashtag. Y lo que aquí me gustaría cerrar es que ustedes consideren o que piensen si realmente los medicamentos son un gasto o son una inversión. Y yo le pondría no solamente inversión, sino le pondría un adjetivo que nos ayudará luego para buscar soluciones con la compra pública. Es que es una inversión estratégica. Y es una inversión estratégica por todo el impacto que tiene. Gracias. Gracias. Innovación, inversión, gasto. ¿Quién me aporta? Opinión. Te toca. Lo que tienen los debates. Bien, pues muchas gracias, Emma, por darme la palabra, y muchas gracias al observatorio, a mi amigo y compañero José María Gimeno, a la Universidad de Sevilla, que nos está acogiendo espléndidamente. Bueno, ¿qué problema tenemos en este ámbito? Yo creo, bueno, pues que tenemos 2 grandes leyes que son las que inciden en el sector: la Ley de Garantías del Medicamento de 2015 y la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que son paralelas en el sentido geométrico de 2 líneas que se extienden hasta el infinito sin cruzarse en ningún punto. No hay puntos de conexión. La única referencia que hay en la Ley de Contratos es de carácter orgánico a la compra de medicamentos. Cuando sea compra centralizada, en vez de hacerla el Ministerio de Hacienda, si son medicamentos, la hará el Ministerio de Sanidad, menos mal, pero no se prevé nada más al respecto. Y eso pues nos genera bastantes problemas, por el hecho de que esa negociación de la que hablaba ya Jesús, que se produce para incorporar cualquier medicamento innovador al sistema público español, al Sistema Nacional de Salud. Por cierto, se han dado cifras por Enrique sobre el 10%, el 90%. En España estamos en algo más del 60% de medicamentos autorizados en la Unión Europea y que se incorporan al sistema español. No estamos en el 10% como algunos países del este, pero estamos en el 64% y hemos subido un poco. Llegamos a estar por debajo del 60%. Y además no es que esa incorporación sea rápida, porque en promedio tarda más de 600 días, según los datos que da Farmaindustria. 600 días, cerca de 2 años, para que un medicamento ya autorizado por la Comisión Europea se incorpore a la cartera farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Y eso porque hay una negociación, que es una negociación bastante compleja entre el laboratorio farmacéutico y la Administración Pública Española,
que ya de entrada nos da una idea clara de por qué la contratación pública tal y como la concebimos tradicionalmente se adecúa poco aquí, porque el concepto tradicional de contrato administrativo parte de la superioridad de la administración sobre sus proveedores y aquí esta superioridad no se produce. Aquí cuando se está negociando con un laboratorio farmacéutico que tiene un medicamento innovador protegido por una patente, por tanto es su único proveedor posible, más si no hay alternativa terapéutica, que en muchos casos no la hay, y además es una multinacional que actúa en múltiples mercados y que en muchas ocasiones pues tiene una capacidad de producción que es inferior a la demanda, pues realmente superioridad de la administración no hay ninguna. Y de hecho, aquí hay una primera disfunción, que en la Ley de Garantías del Medicamento se parte de que se fija unilateralmente por el Ministerio de Sanidad el precio. Esto todos sabemos que no es cierto. Lo sabe hasta el Tribunal de Cuentas en su informe de 2016, en que describe cómo se produce una negociación. ¿Problema adicional de esa negociación? Pues que cuando un medicamento va a administrarse a través de farmacia comunitaria, cada vez menos en los medicamentos innovadores y de gran precio, pues basta ese acuerdo para que inmediatamente el medicamento pase a dispensarse en el Sistema Nacional de Salud. Pero si la dispensación va a ser hospitalaria, tiene que pasar, al menos teóricamente, porque ya como decía la AIREF, pues lo que es compra normalizada, decía públicamente la AIREF, la compra normalizada, pues solo llega al 60% de la compra total. Claro, cuando hay compra centralizada por parte de las consejerías de Sanidad, sí que normalmente se hace conforme a la legislación de contratos, pero cuando lo hacen directamente los hospitales se hace como se puede, en la mayor parte de los casos. Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Bueno, que el problema fundamental es que se considera por el Ministerio de Sanidad que las condiciones tienen que ser compatibles con lo que se prevé como cláusulas posibles en la Ley de Contratos del sector público. Y eso dificulta, limita muchísimo las negociaciones. Claro, diremos, en la Ley de Contratos del sector público hay un artículo, el 34, que recoge la libertad de pactos y esto da mucho de sí. En la práctica, el principio de libertad de pactos lo estamos utilizando muy poco. Cuando se examina la viabilidad de una cláusula, lo que se ve es si hay algún artículo dentro de la Ley de Contratos que lo permite expresamente. Nunca vamos a comprobar que no está prohibido, incluso haciendo interpretaciones que pueden ser teleológicas restrictivas en algunos casos, porque realmente hay algunas limitaciones literales que no tienen razón de ser que se apliquen en el ámbito de los medicamentos. Y todo esto está dificultando enormemente la gestión en un ámbito que efectivamente es estratégico. Y luego podemos ver algunos ejemplos de cómo efectivamente en determinados casos la inversión en medicamentos no solo es estratégica en el sentido de que contribuye de forma enorme a mejorar la calidad de vida de los pacientes, que los problemas de salud pública están lastrando enormemente la productividad en los países occidentales. Hace poco había un informe en Reino Unido en el que señalaba que el gran freno que está produciendo a la productividad es problemas de salud pública, porque hay un porcentaje enorme de pacientes cuyas patologías se prolongan en el tiempo, pues eso se traduce en gasto público, se traduce en baja productividad laboral. Eso es un gran problema y por tanto, no solamente desde el punto de vista de la calidad humana, la cuestión social, sino desde el punto de vista económico, una medicación efectiva, un tratamiento efectivo es un elemento fundamental de competitividad y más con poblaciones cada vez más envejecidas como son las europeas. Entonces, todos estos elementos se deberían tener en cuenta a la hora de diseñar cuál es la correlación que debe haber entre la legislación del medicamento y la legislación de contratación pública y plantearnos si no debería haber unas previsiones específicas, no solamente esa previsión orgánica, sino también previsiones sustantivas en cuanto a la compra de medicamentos en el sentido de flexibilizar, no de establecer cada vez mayores elementos que hagan más rígido el sistema. Muy bien. ¿Estamos utilizando el instrumento adecuado entonces, Jesús? Bueno, yo creo que no. Yo creo que la ley de contratos no es un instrumento adecuado para la compra de medicamentos.
Ya os decía, no lo digo yo, no lo digo la AIREF. Y aquí hay un punto que sí que al que me gustaría entrar, ¿no? A ver, nosotros entendemos, y bueno, no nosotros, digo, los que venimos sosteniendo, el profesor Gimeno, el observatorio, que en la compra de los medicamentos exclusivos, en los que ha habido una negociación, tiene poco sentido que se aplique la ley de contratos. Y además se añade, como en criterio, que solo hay un único proveedor en el mercado y que no tiene sentido aplicar la ley de contratos, porque ha habido una negociación en la que, además, no solo el Tribunal de Cuentas no dice que hay una negociación, sino que espero que en 500 días haya una negociación, porque son muchos días los que espera la entrada del medicamento en España, ¿no? Pero es que luego, además, tiene que haber un proceso de compra pública, no un negociado sin publicidad, en lo que no hay competencia, y no se modifica ni un único aspecto de la negociación que previamente acordó el Ministerio. Con lo cual, claro, yo creo que no hace falta ser jurista. Yo esto se lo explico a mis hijos y no lo entienden. Porque, claro, oiga, es que encima no sé qué valor aporta esa compra pública, ¿no? Bueno, como hablamos de mucho dinero, pues tendrá que ir por la ley de contratos del sector público. Bueno, los alquileres van por fuera y también se gasta mucho dinero por la ley de patrimonio. O sea, eso no podría ser una causa, ¿no? Pero es que yo además me gustaría añadir otro aspecto jurídico a debatir o a reflexionar. Yo creo que los medicamentos genéricos y biosimilares tampoco deberían ir por la ley de contratos. Claro, y a mí esto es un debate muy interesante, ¿no? Porque dice, hombre, los medicamentos genéricos y biosimilares no ha habido negociación en el Ministerio. No, sí ha habido negociación en el Ministerio. Nosotros, como medicamentos biosimilares y genéricos, nosotros tenemos que negociar con el Ministerio. Nosotros tenemos que negociar al Ministerio, lo que pasa es que hay una serie de cuestiones previas que ya han sido negociadas por el innovador, pero nosotros tenemos que negociar un precio con el Ministerio, que por cierto, cada vez que entra un nuevo genérico en el mercado, lo que vienen a hacer es, te dan un nuevo precio y tienes que negociar ese precio, no es automático, no hay una ley que diga los genéricos entran automáticamente en el Sistema Nacional de Salud, no, hay una negociación previa en los genéricos y los biosimilares, por cierto, cada vez más intensas. En los últimos biosimilares, nosotros que hemos aprobado, hemos llegado a unos acuerdos, no diría de riesgo compartido, pero sí de fomento del biosimilar vinculado al precio de financiación. Negociación que nos ha llevado, no 500 días, pero sí 6 meses. Ha habido una negociación previa, siempre hay una negociación previa con el Ministerio, porque la agencia aprueba la seguridad del medicamento, pero luego la Comisión Interministerial de Precios decide la financiación de ese medicamento previa negociación. Con lo cual, si esto vale para los exclusivos, para mí también vale para los genéricos y biosimilares. Y luego entramos en la famosa selección. Claro, siempre piensas que cuando hay más proveedores en el mercado, necesariamente tiene que haber una selección. Pero es curioso, porque si analizamos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la famosa sentencia de Dodd-Frank, que habla del modelo Open House, básicamente el modelo en el que, como ha habido, no es que haya habido una negociación previa, que no hay negociación, no se aplica la ley de contratos y lo utilizan los alemanes, claro, me diréis, lógicamente, el asunto que trató el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se trataba de un medicamento original, y no es así. El medicamento que analiza el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, lo he apuntado y lo tengo que decir porque no soy farmacéutico y la puedo liar, es la mesalazina. Mesalazina es un medicamento genérico, un antiinflamatorio para la enfermedad de Crohn. Y había varios proveedores que tenían esa molécula en el mercado. Y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dijo que no había selección. Porque la selección no está determinada por si hay varios o no competidores en el mercado. La selección está determinada porque el poder adjudicador no hace ninguna selección. ¿Por qué no hace ninguna selección? Porque previamente ha establecido las condiciones innegociables por las cuales los proveedores pueden suministrar ese medicamento al mercado. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho las cajas o en Alemania? En Alemania habían dicho que la mesalazina, para poder proveer ese medicamento al mercado, tenían que tener un precio, le dieron un precio adicional, un descuento adicional al que ya había marcado su ministerio, tenían que tener unas condiciones, tenían que tener una autorización y que todos los proveedores que cumplieran esos requisitos podían proveer al mercado.
no se aplicaba la ley de contratos, no había selección. Esto lo recoge el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no lo estoy diciendo yo. Por tanto, lo que nos está diciendo la jurisprudencia de las Comunidades Europeas, la sentencia, es que sí, es que no es necesario aplicar la ley de contratos. Por cierto, si analizamos en España, el único caso que tenemos más famoso, también Baleares, pero fundamentalmente es el caso Navarra, la ley de Navarra. La ley de Navarra preveía un sistema, un modelo del famoso open house alemán en la compra de medicamentos. Por cierto, pasaron de comprar los medicamentos en un plazo de 7 meses a 1 mes. Que esto se dice poco, ¿no? Pues esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, no suspendida, se recurrió pero no se suspendió la aplicación de la ley, es decir, la ley estuvo en vigor y ahora ha habido una reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que declara inconstitucional la ley. Pero ojo, por pérdida sobrevenida al objeto. ¿Por qué? Porque Navarra lo que hizo fue modificar la ley de contratos, su ley de contratos, con la ley de presupuestos. Y aquí analizamos, si analizamos las alegaciones que hace el abogado del Estado se mete más bien en términos competenciales. Y cuando habla de la selección o no, lo que dice es que la mesalazina, es decir, el medicamento que se había comprado fuera de la ley de contratos y que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas lo ha dado por bueno, dice, no, es que se dispensa en oficina de farmacia. Bien, ¿hay algún argumento en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que determine que por el modelo de dispensación está excluida la ley de contratos? Esto no lo dice la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que dice es que si el poder adjudicador o la Administración previamente ha establecido las condiciones necesarias, no negociables, para proveer de ese medicamento, no es necesario aplicar la ley de contratos del sector público. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es fundamental, que en el acuerdo marco famoso que os hablaba, de los 14 lotes, hay 7 que están en desabastecimiento. ¿Por qué? Porque hay un único adjudicador. Si yo hubiera establecido previamente la selección para prever ese medicamento y tuviera dentro de los 14 lotes una pluralidad de adjudicatarios, y además es más, fomentando la concurrencia, la competitividad. ¿Por qué? Porque si durante la vigencia de ese open house aparecen nuevas moléculas, o sea, las mismas moléculas, pero nuevos laboratorios, pueden incorporarse a ese modelo. Pueden incorporarse a ese modelo, cosa que la ley de contratos del sector público no vale. Y no creo que debamos aplicar aquí un sistema dinámico de compras que son para commodities, que yo no considero que el medicamento sea una commodity y no creo que sea el instrumento adecuado. Por tanto, yo creo que ya el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas nos está diciendo que la compra de medicamentos puede ir por fuera de la ley de contratos, con unas condiciones previas, evidentemente. Pero si se cumplen esas condiciones previas, puede ir. Insisto, no porque el medicamento tenga o no competencia, no porque sea original o no sea original, sino porque previamente se han establecido las condiciones y el poder adjudicador no hace selección alguna. Gracias, muy interesante. ¿Alguien más? Marisol. La verdad que ha sido un debate, yo creo, muy interesante porque realmente, bueno, pues es algo que tenemos que tener en cuenta y yo creo que debemos poner sobre la mesa. No obstante, y dado que actualmente este es el sistema que tenemos, yo creo que tenemos que seguir pues trabajando en incorporar otras variables, como ya comenté anteriormente, dentro de esta toma de decisiones. En ese sentido, me gustaría poner un ejemplo que yo creo que todos vivimos como ciudadanos. En el 2015, con los medicamentos para la hepatitis C, por ejemplo, bueno, pues hubo un gran revuelo relacionado con el coste de estos medicamentos para el sector público. En ese momento se tomó la decisión de financiar y un año después encontramos unas declaraciones de la doctora Buti, que en ese momento era la jefa clínica de Medicina Interna y Hepatología del Hospital Vallebrón, diciendo que realmente mereció la pena, que fue realmente un alivio para el Sistema Nacional de Salud el tomar esa decisión en ese momento. Antes yo estaba hablando de valor y resultados. Yo creo que esto pone en claro contexto que a veces tenemos que tomar decisiones en las que tenemos una cierta incertidumbre, pero que lo que es cierto es que al final hay resultados y hay resultados positivos para el sistema. Por tanto, yo creo que tenemos que abordar siempre la compra pública, siempre y cuando la tengamos o sea algo que se aplique a la compra de medicamentos. Yo creo que es muy importante también incorporar esa visión a medio y largo plazo en esta discusión. Entonces, bueno, pues dándote la razón que realmente es un debate interesante, creo que en cualquier caso, si lo vamos a aplicar, tenemos que pensar un poco más allá de lo que es la compra pública actualmente, basada sobre todo en el coste.
Gracias. Me está diciendo Enrique que va a meter aquí un poco de Sí. chicha en el debate y nos va a Bueno, poner... tampoco tanto, pero hemos hablado de las mejoras regulatorias, ¿no? La industria naturalmente, y esto hay que decirlo porque es evidente, va hacia la desregulación. Esto es natural. Yo planteaba antes cuatro datos de la mayor competitividad de los Estados Unidos, 25% versus todos los datos que he dado, por la desregulación y un modelo distinto basado, lo comentábamos el día martes y ayer, sobre la perspectiva de otras latitudes del mundo, ¿no? Otras regiones, Estados Unidos, China, la India, Japón. Son modelos completamente distintos, que tienen regulaciones distintas porque responden a modelos jurídicos, políticos completamente distintos. Es decir, en la Unión Europea, si partimos de la base de que el acceso y la accesibilidad a la sanidad es un derecho fundamental, mínimo, que constituye el modelo, lo ha dicho la propia Comisión Europea, de el estilo de vida europeo, la regulación va en otro sentido. Entonces, esto, y lo he dicho a su momento, como diagnóstico, es que hay que mejorar la regulación, porque es una regulación centrada en el modelo burocrático. Y aquí coincido con una cuestión que hemos venido hablando en las últimas reuniones del observatorio y otras instancias académicas, que es un modelo de contratación administrativa. Esto es decimonónico, esto es del siglo XVIII, ¿no? Pero tenemos que avanzar hacia una regulación fundada, y los voy a citar, porque hay que citar a los profesores que desarrollan esta idea. Gimeno y García Álvarez lo han denominado creación de valor en los servicios sanitarios como nueva cultura contractual. No es solo el paciente en el centro, es el modelo de acceso universal a la sanidad de calidad centrada en la mejor convivencia pacífica. Así que esto también va de democracia, porque 25% versus 75% de ausencia de competitividad de la Unión Europea en el modelo internacional de negocio farmacéutico, pero no tengo el dato preciso aquí, pero seguro que es casi inversamente proporcional el acceso a la calidad de vida, a las condiciones de democracia, a las condiciones de sociabilidad en los Estados Unidos versus la Unión Europea. Por tanto, la perspectiva de regulación es de derechos y no es de competencia. Eso como un elemento importante. Y ahí sí tiene que ver una cuestión relevante. No es gasto, es inversión, pero la inversión centrada ¿en qué? El objeto de la inversión es aumentar sostenidamente la calidad de vida de la convivencia pacífica, mejorando la dignidad de las personas, ¿no? Y eso como propuesta de medidas concretas, mejorar la calidad regulatoria con mejora de tiempos de aprobación. Estamos todos de acuerdo, industria y el sector público seguro, pero centrado en una política final. Y por eso la Unión Europea es menos competitiva, y por eso hay que diseñar e innovar para poder hacerla competitiva en un modelo centrado en los derechos. Simplificación de procedimientos administrativos, utilización de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, disminución de costos. Sabemos que la realización de trámites materiales está cuantificado, 150 euros o dólares aproximadamente la tramitación administrativa de la gestión de un procedimiento de contratación en cualquiera de las etapas, lo cambiamos. Y ahí estoy de acuerdo, no está ahora, pero el profesor Miguel Ángel Bernal lo comentaba ayer, ¿no? La sustitución en algunos casos por cuestiones que además son polémicas, pero es que esto hay que comprometerse con algunas posiciones. Información electrónica a los operadores sanitarios, transparencia de los procedimientos, pero también transparencia para todos los actores del sistema, ¿eh? Ojo, aquí hay que comprometerse. Transparencia en el sector público, pero usted también transparente el dinero que le estoy aportando y que me pide para innovación, gestión, porque este dinero público va de inversión, no va de gasto. Procesos de evaluación únicos. Transparencia y proceso de evaluación único. Y simplificación del sistema de sanciones por incumplimiento. Otro dato, y con esto cierro, no nos olvidemos, sentencias del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea por colusión en fijación de precios. Colusión en fijación de precios. Cuidado, inversión, sí, pero no. Fijación de precios, y la CNMC 2022-2023 sancionó 10 millones de euros aproximadamente, una empresa que aumentó por 1000 el precio de un medicamento, para una enfermedad rara y mortal.
Entonces, regulemos, no liberalizando el mercado, sino que flexibilizando, y ayer la doctora Elena Fonseca de la OEA decía un elemento importante: la nueva contratación pública ya no es solo planificación, sino que también es flexibilidad para responder a los desafíos que estamos enfrentando, y esto es un desafío esencial, y aquí viene lo que comentaba la compañera: colaboración público-privada centrada en la política de la Unión Europea, que no es la misma de Estados Unidos, de China o de Japón. Gracias, Enrique. Te voy a apagar otra vez. Gerardo, ¿querías comentar algo al hilo de Marisol? Sí, es que Marisol ha sacado un tema que me parece que es muy relevante, que es el caso de la hepatitis C, que es un caso de estudio, ha sido muy estudiado, pero que debería ser más estudiado incluso, porque realmente es un caso paradigmático y del que se pueden sacar muchísimas enseñanzas. No, lo que son pagos por resultado o acuerdos de riesgo compartido son admitidos en el derecho español porque tenemos la suerte de que en el artículo 102.6 de la Ley de Contratos del Sector Público hay una previsión que yo creo que se introdujo pensando en las obras públicas, de acuerdo con la cual es posible ajustar el precio sea determinable en función de variables de plazo o rendimiento que se puedan obtener del contratista, ¿no? Y sobre esa base pues se han ido admitiendo en el derecho español pues la utilización de estos acuerdos de riesgo compartido, que en ocasiones transfieren riesgo clínico o terapéutico, en muchas más ocasiones lo que transfieren es riesgo financiero o presupuestario, de tal manera que las administraciones pues tienen mayor seguridad. Otras veces es lo contrario, quiero decir que en esos acuerdos de riesgo compartido, ayer comentábamos con Yolanda Puiggròs que en ocasiones la transferencia es en sentido contrario, ¿no? Y un ejemplo paradigmático es cuando la Unión Europea, la Comisión, hace una compra centralizada de vacunas y entre las cláusulas contractuales se establece que los Estados miembros asumirán el pago a los laboratorios farmacéuticos por las indemnizaciones que estos tengan que pagar a terceros como consecuencia de efectos desfavorables imprevistos de las vacunas correspondientes. Pero normalmente lo que se hace es que el laboratorio asuma mayor porcentaje de riesgo y, por tanto, de mayor seguridad a la administración, ¿no? Y, bueno, esto funciona de forma razonable porque, además, al laboratorio le da un acceso directo a datos significativos, relevantes, objetivables, en relación con los rendimientos que está proporcionando el medicamento en cuestión, ¿no? Y muchas veces esa información incluso es una parte relevante del interés del laboratorio y del acuerdo al que se llega, ¿no? Un ejemplo también sería la compra de vacunas que hizo a Pfizer Israel, en el cual obtuvo una prioridad mundial gracias a abrir su sistema informático para que Pfizer directamente pudiera conocer los posibles efectos favorables, desfavorables de la administración de la vacuna. Claro, aunque la prueba clínica de la vacuna de Pfizer probablemente sea una de las más numerosas, con casi 40.000 pacientes, no, casi 50.000 pacientes, 48.000 pacientes, la mitad de los cuales habían recibido un placebo, pues tener los datos directos de casi 9 millones de israelíes, pues realmente resultaba una diferencia importantísima, ¿no? Bueno, y en el caso de España, claro, el caso que ponía Marisol. En España se empezaron a hacer acuerdos de riesgo compartido en el año 2010, un supuesto del Hospital de la Virgen de las Nieves de Granada, yo creo que era un tema de hipertensión pulmonar. Luego lo incorpora el Sistema Catalán de Salud, que lo ha aplicado sobre todo, yo creo, a tratamientos de cáncer diversos, incluso tiene sus propias directrices sobre el tratamiento de este tipo de acuerdos, lo ha utilizado en diversas ocasiones. La hepatitis C. La hepatitis C era un supuesto en el cual durante mucho tiempo no había una cura, con lo cual los pacientes, pues, en muchos casos se curaban espontáneamente, pero en otros desarrollaban una forma persistente de la enfermedad, que en algunos casos desarrollaba en consecuencias muy desfavorables para el paciente, y de repente surge una forma de tratar la hepatitis C. Surge un medicamento, un antiviral, que
que además en este caso no había riesgo terapéutico, porque la efectividad rondaba el 98%, con lo cual el riesgo terapéutico había poco. El problema era el riesgo financiero. No era un tratamiento excesivamente caro, pero era en torno a 50.000 euros por paciente, y el problema es que no se sabía cuántos pacientes. Decenas de miles seguro, probablemente cientos de miles, con lo cual los costes para la administración sanitaria española podían fácilmente dispararse, ¿no? Entonces, se diseñó a nivel nacional, yo creo que este es el gran caso inicial de acuerdos de riesgo compartido a nivel nacional, un programa en el que entraron pues, el laboratorio, entraron las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el cual se establecieron 3 patas para ese acuerdo. Uno era establecer un tratamiento estándar por paciente en 12 semanas, 12 dosis, 50.000 euros. Si hacían falta dosis adicionales, las ponía el laboratorio. Un segundo elemento era un acuerdo por el cual se establecían unos descuentos progresivos en función del volumen de compra, con lo cual disminuía progresivamente, de forma muy acusada, los costes asumidos por cada tratamiento por la Administración. Y luego un tope de gasto. Se fijó en 762 millones de euros el tope de gasto que iba a ser asumido por el sistema, para lo cual hubo que crear una comisión médica que seleccionaba, daba prioridad a unos pacientes sobre otros. Se desbordó completamente, los 772 millones de euros al año siguiente eran más de 1.000 millones. Ojo, 2014 estábamos hablando todavía de una situación derivada de la crisis financiera delicada para la Administración. Se pusieron ese dinero por las administraciones, la Administración del Estado aportó dinero adicional. Los estudios que se han hecho es que al cabo de 2 o 3 años los ahorros estimados para la sanidad pública oscilan, claro, los economistas a veces son un poco imprecisos, pero oscilan entre 4.000 y 7.000 millones de euros de ahorro. Porque claro, el tratamiento era muy efectivo. Es que en 12 semanas un paciente crónico que tenía ingresos periódicos, que requería un gran empleo de recursos sanitarios, se curaba. El 98% se curaba. Eso es un ejemplo palmario de medicamento como inversión, pero no solo inversión en términos de salud pública, por supuesto, de calidad de vida del paciente, sino incluso ahorros financieros para el sistema. Y esto, con las nuevas terapias génicas, por ejemplo, pues puede ser un supuesto que se produzca cada vez en más ocasiones, ¿no? En que haya que hacer un gran desembolso inicial, pero eso sea una inversión en términos absolutos, y que hay que facilitar con una regulación adecuada para ello, aunque hasta ahora haya sido posible, pero no siempre, en no todos los casos, hay limitaciones indeseables. Perdona, que me he excedido un poco. No por la extensión, sino porque al hilo de lo que estabas comentando te iba a preguntar si se podía seguir facilitando el uso de los acuerdos de riesgo compartido. Claro, sí, o sea, quiero decir, en España hemos asumido que podía haber acuerdos de riesgo compartido invocando el principio de libertad de pactos del artículo 34, que la verdad es que lo invocamos pero lo utilizamos poco, porque normalmente cuando se estudia si un determinado acuerdo es posible, lo que se busca es un artículo que diga que es posible. De hecho, la experiencia que podemos tener todos, de una manera o de otra, es que cuando se está elaborando algún tipo de reforma de la ley de contratos o de la legislación contractual en general, aunque todos nos quejamos siempre de lo extensa que es, lo farragosa que es, lo detallista que es, todas las aportaciones que se hacen, ninguna es en el sentido de flexibilizar, todo el mundo quiere un artículo adicional que le resuelva el problema concreto que tiene entre manos, ¿no? Entonces aquí tenemos la suerte de que tenemos esa previsión del artículo 102.6 que permite variaciones de precio en función de rendimientos o plazos, y nos ha valido ahí para, en un primer momento, pues poder basar determinados acuerdos de riesgo compartido que se han realizado. Pero claro, esto tiene también limitaciones importantes, ¿no? Limitaciones importantes que derivan, por un lado, de
la limitación temporal que, de acuerdo con nuestra ley, tienen los contratos de servicios o de suministro de tracto sucesivo, que son 5 años. Es una previsión que se establece en función, básicamente, de evitar cierres de mercado excesivamente prolongados, ¿no? Un acuerdo de suministro de tracto continuado comporta que le encargas a un determinado suministrador durante un plazo de hasta 5 años que te proporcione en exclusiva un determinado producto. Y esto se considera que sería aplicable también a las compras de medicamentos. Yo lo dudo mucho, porque las compras de medicamentos, en muchos casos, desde luego cuando se trata de medicamentos innovadores, yo creo que en ningún caso, son acuerdos de tracto sucesivo. Se compra un determinado número de unidades, se establecen unos plazos para su entrega. Eso no es un acuerdo de tracto sucesivo. Un acuerdo de tracto sucesivo sería: yo le compraré a usted durante 5 años el número de medicamentos que necesite con estos parámetros de menos y de más. Por tanto, no sería aplicable, entiendo yo, esa limitación. Y otra limitación que se está encontrando, que puede también ser distorsionadora y que no tiene su razón, no tiene excesiva razón de ser, me parece, en este campo, es la prohibición de pagos aplazados en los contratos de las administraciones públicas. Es decir, si es un ente del sector público que no tenga la consideración de administración pública, no se aplica esa prohibición del artículo 102.8, pero a las administraciones públicas sí. El motivo aquí también es claro. De lo que se trata es de que los órganos de contratación no puedan, de forma opaca y autónoma, generar deuda pública encubierta, generando distorsiones, tensiones en la hacienda pública. Pero yo creo que es poner excesivas cautelas en un ámbito en el que no sería necesario, porque la legislación presupuestaria, la regulación que se establece de los compromisos plurianuales de gastos, es suficientemente garantista de que no se va a producir este efecto para que sea necesario, además, que exista esa previsión específica para la contratación pública, que en muchos casos puede ser distorsionador. Claro, el caso de la hepatitis C se tradujo inmediatamente en un ahorro muy considerable, pero posiblemente, y tuvo la Administración dispuesta a hacer un gran esfuerzo financiero en un momento difícil, pero habría sido más fácil implantar si los costes se hubiesen repartido a lo largo del tiempo en función de un acuerdo de pago por resultado en función de resultados terapéuticos, ¿no? Mantenimiento del resultado a lo largo de un tiempo, pagos sucesivos en función de ello, pero en este caso nos encontraríamos con el límite insoslayable de que, de acuerdo con la interpretación que se hace en muchas ocasiones, no se podrían prolongar durante más de 5 años, lo cual en determinadas situaciones puede ser una dificultad considerable, porque los nuevos medicamentos casi nunca son baratos. Es más, y hay una tendencia a que sean cada vez más caros. Periódicamente hay titulares en los periódicos de el medicamento más caro del mundo, pero es que el medicamento más caro del mundo hay uno nuevo cada año. Sí, efectivamente, está por llegar, llegarán cada vez más. Y la razón es bastante lógica, los costes de la investigación son cada vez mayores. En muchas ocasiones el grupo de pacientes al que va dirigido es cada vez más pequeño. Hombre, hay excepciones, la hepatitis C había muchos, con las vacunas del coronavirus, del COVID, pues había muchos, pero normalmente en la investigación ordinaria los grupos de pacientes son cada vez más pequeños, y por tanto los medicamentos son cada vez más caros. Esto es indudable que va a pasar. Establecer mecanismos de flexibilidad que permitan asumir por parte del Sistema Nacional de Salud esos medicamentos, repartiendo el coste, más cuando va a haber un ahorro en los siguientes años de forma progresiva en los costes que asume el sistema para tratar enfermos crónicos, pues yo creo que sería un elemento que sería necesario. Entonces, claro, aquí ¿qué hacer? Flexibilizar, que sería lo ideal, y dar plena entrada al principio de libertad de pactos, o establecer un artículo que sería lo más seguro diciendo, pues se puede en estos casos, en función de estas circunstancias, excepcionar
los límites que existen en torno a duración. O decir, las compras de medicamentos no se aplica la previsión que no está en la directiva de los 5 años del límite del contrato de suministro de tractos sucesivos. Eso no está en la directiva. Eso es una decisión que se adoptó por el legislador español. Se estableció una excepción muy limitada, la necesidad de que haya unas inversiones para la fabricación de ese producto que además no puedan ser utilizados en la empresa en el resto de su actividad y que de otra manera no podrían recuperarse. O sea, puede haber excepciones, pero la excepción es tan estrecha y está pensada para un caso tan concreto. Ahí alguien consiguió meter efectivamente su artículo para solucionar su problema que nos limita enormemente. Bueno, perdona que me he alargado mucho. Nada, gracias. Sobre compra pública de innovación, igual, José, ¿nos puede comentar algo más? Sí, yo creo que gracias por el comentario de la hepatitis C, porque yo creo que es un ejemplo paradigmático y me gustaría entrar en este proceso y hacer un poco la explicación de los 20 meses que tarda actualmente España en aprobar un medicamento una vez ha sido aprobado por la Comisión Europea. Hablábamos de 4 meses, que es el caso alemán, 7 años puede pasar en otros países del este, España son 20 meses. Y en estos 20 meses, al final, ocurren varias cosas y creo que es importante que las entendamos para poder calibrar después qué hacemos nosotros con la compra. Pasa lo primero que la Agencia Española del Medicamento genera un informe, que es el informe de posicionamiento terapéutico, en el cual revisa cuál es la evidencia de ese medicamento que ya ha sido previamente autorizado por la Comisión Europea, por la agencia, por la EMA, la Agencia Reguladora de Medicamento Europeo, revisa la seguridad, la eficacia, revisa la sostenibilidad de este fármaco y emite un posicionamiento consultando a clínicos. Consultando a clínicos es un proceso, yo diría, opaco porque son clínicos que han sido seleccionados, que son expertos en esas patologías, en esa intervención que el medicamento tiene impacto, y emiten una recomendación. Esto lleva un tiempo, esto no es inmediato, lleva un tiempo. En base a esa recomendación, el Ministerio de Sanidad realiza lo que es una evaluación. Ahora estamos en un proceso de cambio regulatorio, etc. No voy a meterme mucho en este lío porque hay un tema de evaluación económica en medio que es positivo, yo creo, para el sistema, pero que puede retrasar un poquito más todo el lío. Pero actualmente se hace una evaluación por parte del Ministerio de ese medicamento. Y en esa evaluación se inicia también un proceso de negociación con los laboratorios, entre los cuales está el mío. Cuando queremos lanzar una nueva molécula o una nueva indicación de una molécula, nos sentamos con el Ministerio para valorar cuál es la aportación de esta molécula, qué es lo que aporta al paciente. Esto es lo primero, qué aporta al paciente. Y lo segundo es qué aporta al sistema. ¿Qué aporta al paciente? Porque hablamos de eficacia, hablamos de efectividad, hablamos de seguridad, hablamos incluso de modelos que puedan ser económicos o de gestión. Y lo segundo es que aporta al sistema. Y lo que aporta al sistema no se debe limitar solamente al ámbito clínico, de sacarme el paciente de la consulta, no. Hablamos también del proceso asistencial. Hay veces que un medicamento te permite generar ahorros más allá de lo que es el silo, por decirlo así, de la parte farmacéutica, ¿no? Pues oye, si yo puedo, un euro invertido en vacunación infantil representa 22 euros de retorno en costes directos e indirectos. Esto es brutal, y creo que creo que hay bastante unanimidad en que la vacunación infantil es necesaria, aunque haya discrepancias, pero creo que en la mayoría de la población considera que esto debe estar en cartera. Dicho esto, en estos 20 meses también salen incertidumbres, salen momentos en los que la evidencia clínica no cubre todas las casuísticas que pueden salir cuando ya pasa al mundo real y tienes pacientes que están o polimedicados o que tienen pueden tener un efecto adverso. Esto es la vida real. Y también la población. ¿Qué población va a ser cubierta? Y ahí es cuando llegamos a acuerdos de riesgo compartido, que son más financieros, o acuerdos que están basados en outcomes, en resultado.
oye, para este pool de pacientes, para esta población en concreto, ¿cómo lo vamos a gestionar? Incluso techos de gasto, que es el modelo que se aplicó para la hepatitis C. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Tenemos un proceso que es más o menos robusto, que es largo, son unos 20 meses de media, hay veces que es más, hay veces que es menos. Yo he vivido experiencias de 20 meses y experiencias de 40 y pico. O sea, tenemos cartera de la mediana hasta ahí. El problema para mí es, una vez incorporamos la compra, que es el final de la cadena, ¿qué es lo que estamos aportando con esta compra? ¿Estamos siendo realmente efectivos o estamos siendo eficaces con el objetivo de la compra pública? ¿Estamos intentando comprar porque lo marca la ley y ese proceso burocrático para tener el presupuesto? Y hablo de medicamentos innovadores, acoto. ¿O estamos buscando que el paciente tenga el acceso temprano, que ya ha sido discutido con todas las variables en los 20 meses previos, y queremos meterle 6 o 7 meses más de retraso de acceso a ese paciente, a ese medicamento? Hasta 12 meses en que se lance un concurso, se haga efectivo y se haga esa compra. En un contexto en que hay comunidades que van más rápidas y otras que van más lentas, no sé, el principio de equidad ahí sí tiene mucho sentido. Lo que sí es que entras ya en lo que los británicos denominan el Postal Code Lottery. Según donde vivas, tienes acceso más rápido a un medicamento dentro de España. Ya no hablo de Europa, de los 4 meses de los alemanes y los 7 de los polacos. Hablo de España. Hay sitios en los que tienes acceso una vez has sido reembolsado por el Ministerio de Sanidad y otros en los que puedes estar 12 meses o más. Cuando hablamos de un medicamento que tiene un impacto sobre población, que tiene un impacto curativo, que tiene un impacto sobre niños, que tiene un impacto sobre pacientes que tenemos al lado, hasta que es la experiencia que tengo o que tenemos es poblaciones o personas que se están moviendo, no quiero ser alarmista, pero se están moviendo de una población a otra para poder ser tratados, Y es lamentable, pero es así. Entonces, la compra tiene que ayudarnos, si es que es el modelo actual, tiene que ayudarnos a ser estratégicos y reflejar de alguna manera ese valor que incorpora el medicamento. Si no, toda la parte económica, toda la parte de eficacia, de sostenibilidad, de seguridad, ya la hemos tratado con el Ministerio. ¿Para qué la voy a tratar ahora de nuevo si en el 90% de los tiempos no recoge ningún pliego ninguna de estas características, ni los riesgos compartidos ni outcome-based? ¿Para qué? Si voy a acabar comprando al precio del medicamento que ha aprobado el Ministerio. La reflexión aquí es comprar sí, justificar presupuestos también, pero busquemos qué mecanismos pueden ser positivos e incrementales de cara al paciente y de cara a la efectividad de esta compra en nuestro ejercicio de la compra pública. No, para acabar con el hashtag, ¿no? Compra sí, pero compra estratégica. Muchas gracias, José. Enrique, ¿nos comenta algo sobre el papel de las cláusulas de precio y patente? Sí, voy tomando también el tema de los tiempos de aprobación. Los tiempos de aprobación. Es que vuelvo al tema del modelo, ¿no? Vuelvo al tema del modelo. ¿Cuál es el modelo más competitivo? Una polémica importante. Los Estados Unidos aprueba la FDA, la incorporación de nuevos medicamentos al mercado, presentado con estudios de los mismos promotores de la solicitud de autorización, ¿no? Lo que ha generado polémicas conocidas por todos de medicamentos para el control del peso, medicamentos que han provocado la muerte, aumento de tasas probadas de infarto. O sea, ¿cómo lo mejoramos? Ese es el modelo más rápido, ¿no? Podemos decir que está en promedio 3 o 4 meses desde que se hace la solicitud hasta que se puede poner en el mercado. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo. Modelo muy rápido, altamente efectivo desde una perspectiva de instalar en el mercado y a ir probando en el tiempo. Tampoco, evidentemente, uno puede estar de acuerdo que sean 20 meses de tramitación para poder instalar desde la solicitud de autorización hasta que esté en el paciente. Hay que encontrar allí un punto que permita equilibrar adecuadamente la inversión pública, la innovación, la inversión de los privados, que es determinante. Este modelo no avanza sin inversión de la industria del sector farmacéutico. Eso también está claro,
¿no? Porque uno no puede pretender que aquí sea la administración o el Estado el que lidere el proceso. Eso ya está comprobado que no opera. Hay que liberar adecuadamente innovación, inversión con desarrollo a largo plazo. Evidentemente que no es fácil. Evidentemente que no es fácil. Y no es fácil porque esto no es solo regulación, no es solo ciencia, sino que también es tensión política, de intereses económicos, empresariales. En Estados Unidos, yo esto a propósito, lo estudiaba, esta polémica de la industria farmacéutica a propósito de la otra industria relevante, que es el lobby, ¿no? Entonces, desde la industria del lobby, llega a algunos ejemplos muy concretos en la industria farmacéutica, con un modelo también de regulación del lobby muy distinto de los Estados Unidos que en Europa. En España, sin modelo como se sostenía ayer. Algunas cuestiones que se han ido avanzando para poder poner de acuerdo a los actores. Poner de acuerdo a los actores centrado en la mejora de la competitividad fundada en el modelo de la persona como centro de las preocupaciones en la Unión Europea. Draghi levantó una propuesta que ha sido corroborada por la Comisión Europea, que tiene algunos puntos relevantes. Hay un capítulo completo, lo comentábamos además con Marisol, capítulo 9 de la nueva política, en el anexo B, que se llama política farmacéutica, con indicadores muy concretos, centrados en la competitividad. La política del expresidente del Banco Central no está centrada necesariamente en los derechos, está centrada más bien en la competitividad, que luego en la Comisión se está pasando por el sedazo de los derechos, afortunadamente, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo. Pero en este informe se hacen, o en estas propuestas se hacen interesantes prospecciones hacia el futuro, ¿no? Maximizar el impacto del espacio europeo de datos de salud, aprovechando las reglas e inversión de la propia Unión Europea en materias de interconexión e interoperabilidad de datos. Eso es un elemento seguro. Simplificar la creación y gestión de ensayos multicéntricos con Europa como líder mundial. Eso también implica simplificar la regulación, pero simplificar la regulación protegiendo también el entorno europeo. El profesor Javier Esteban tiene un estudio muy interesante sobre la nueva regulación de acceso al mercado comunitario de la Unión Europea por parte de terceros países, desde la absoluta libertad hasta ahora protección del mercado común para poder hacerlo competitivo. Acelerar el acceso a los mercados, lo comentaba hace un momento, utilización de las nuevas tecnologías, particularmente de la inteligencia artificial, para participar en el ciclo de autorizaciones, pero también en el ciclo de diseño, autorizaciones, monitoreo y control de las actividades, ¿no? Y dos elementos que para mí son los más relevantes de la política de esta propuesta de Draghi. Mejorar la previsibilidad empresarial, diálogo continuo. Aquí se ha dicho, diálogo continuo en condiciones idealmente de cierta igualdad y confianza. Porque si me pone un medicamento a 1000% más caro y me estás engañando, no me pidas luego que generemos un diálogo de confianza en el que yo vaya invirtiendo, porque el diálogo tiene que ser de confianza material a largo plazo. ¿Y cómo se hace ese diálogo de confianza material a largo plazo? Protección para los medicamentos innovadores por una parte y compromiso de la industria para poder invertir en estas materias que están tan alejadas muchas veces de los intereses comerciales. Aquí voy a repetir dos temas que protección, la política de combate a los antimicrobianos, solo voy a decir esto, no lo voy a decir, profesor Gimeno, de nuevo, pero protección, combate a los antimicrobianos, la pandemia silenciosa que estamos sufriendo en la humanidad, y por otra parte, investigación de enfermedades raras. No nos interesan las enfermedades raras hasta que las sufre mi madre o un hijo, ¿no? Y allí sí hay que poner dinero. En los Estados Unidos no se pone dinero, en Europa sí se pone dinero. Entonces, el modelo vuelve a ser el centro de la discusión. Y por otra parte, la inversión pública, ¿no? Con esto cierro. La inversión pública en I+D. Largos tiempos de desarrollo por parte de la industria requieren incentivos concretos, lo que comentaba el profesor García Álvarez, ¿no? Estos nuevos mecanismos de cooperación.
que tienen que ser suficientemente flexibles para adaptarse a la realidad. Si esto no va del beneficio industrial, esto va de que la persona que vive aquí en las 3.000 viviendas pueda acceder al medicamento porque forma parte de un modelo de un pacto social, donde también actúan de forma muy relevante los actores económicos que son las farmacéuticas. Pero esto hay que intentar equilibrarlo un poquito más. Esto no va solo de flexibilizar para generar movimiento económico. El movimiento económico es muy interesante, pero la palanca de cambio, que es la contratación pública, va, y aquí parafraseo de nuevo al profesor Gimeno, de justicia social. Y esto podemos creer o no en el modelo, pero hay que decirlo, ¿no? Y por otra parte, la innovación, los tres elementos centrales, ¿no?, de este nuevo modelo: innovación, inversión sostenible y gobernanza. Innovación, inversión sostenible y gobernanza. Y aquí comentábamos ayer con una compañera, con una investigadora de Vigo, que está haciendo la tesis doctoral, si no me equivoco, sobre materias medioambientales y de contratación pública, y hablaba sobre la relevancia de las políticas farmacéuticas en torno al medio ambiente y contratación pública. El Pacto Verde Europeo, Comunicación 2019/640, que tiene en el punto 218, aspirar a una contaminación cero para entornos sin sustancias tóxicas. ¿Y qué dice la comunicación? Medidas para hacer frente a la contaminación causada por la contaminación urbana, por fuentes de contaminación nuevas o especialmente nocivas. Por ejemplo, los microplásticos, las sustancias químicas, incluidos los medicamentos. O sea, el foco es multidireccional, porque va de nuevo en el modelo. El centro es el desarrollo y la mejora de la convivencia, aumentando la calidad y dignidad de vida de las personas. Y cerrar esta parte con el centro del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Esto es una palanca para movilizar otros elementos. Principio número 16, sanidad. Toda persona tiene derecho a un acceso oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo y curativo de buena calidad. Las normas y los procedimientos de aprobación, los tiempos, las inversiones, los nuevos contratos tienen que estar en función de este pilar, no al revés. Es decir, no tiene que adecuarse el derecho y los derechos a la realidad industrial, tiene que ser al contrario, ¿no? Gracias. Muy bien, pues gracias, Enrique. No sé si alguien quiere aportar algo más a esto. Si no, a mí sí que me gustaría terminar la mesa con una pregunta que os lanzo a todos y que, bueno, pues nos puede servir para recoger y concluir. Hemos apuntado también algunas cuestiones ya a lo largo de las diferentes intervenciones, pero sí que me gustaría, pues, saber. Sé que no somos oráculos aquí, no tenemos la bola mágica, pero ¿hacia dónde vamos? Es decir, desafíos, cambios que se pueden afrontar, en fin, no sé, cómo se plantea un poco el futuro de la compra estratégica, ¿no?, de medicamentos en nuestro sector. No sé quién quiere abrir la veda. Venga, Jesús. El cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? No. A mí realmente no lo sé. Y es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Que siendo una farmacéutica importante en España, que no lo sepa, hombre, puede ser por mi falta de competencia, espero que no, sino porque realmente no lo sabemos, ¿no? Entonces, poníamos el ejemplo de la hepatitis C, todos estamos de acuerdo, que fue un caso de éxito. ¿Por qué? Porque hubo un plan nacional de estrategia para la hepatitis C. Es verdad que nos costaron, lamentablemente, algunas manifestaciones, alguna nota de prensa, etc., y fallecidos para que hubiera una estrategia, pero hubo una estrategia. Hubo una estrategia de todos los sectores de la administración pública. No solo sanidad, que era muy importante, sino también Hacienda, porque hay un matiz a lo que ha dicho Gerardo. El Estado no puso un euro en la hepatitis C, lo pagaron las comunidades autónomas. Lo que hizo el Estado fue flexibilizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012, regla de gasto, regla de déficit y regla de endeudamiento. Permitió a las comunidades autónomas endeudarse, tienen que devolver, para la hepatitis C. Pero hubo una estrategia.
Hubo una estrategia. Estos son los presupuestos que tenemos, esta es la financiación, esto es la curación del 98%, se ha erradicado prácticamente la hepatitis C en España. Entonces hubo una estrategia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un IPT en la que, por cierto, no tratamos a todos los pacientes, tratamos a los F4 y F3, el estadio más grave para evitar un trasplante o evitar el fallecimiento, tratamos a estas personas y luego tratamos a los F1 y a los F0 y al final erradicamos la enfermedad, que es lo que ha pasado en el año 2024, con casos muy residuales. ¿Por qué fue un éxito el caso de hepatitis C? Porque hubo una estrategia. ¿Cuál es la estrategia en la compra de medicamentos en España? Yo no la sé, no la sé, porque además, como ha dicho José, en cada comunidad autónoma tienen una diferente si es que la tienen. Y os aseguro que en el ámbito farmacéutico, yo en mi compañía sé los medicamentos que voy a sacar en los próximos 10 años. En los próximos 10 años. Y si lo sé yo, me imagino que mis compañeros de la industria de originales saben perfectamente cuáles son los medicamentos que están en su pipeline, en su horizonte, y que pueden sacar en los próximos 10 años. Por supuesto, no todos podrán comercializarse, por lo que dice José, ¿no? Que 1 de cada 10, creo que has comentado, entra en el mercado. Pero ya sabemos, ya podemos empezar a hacer una estrategia. Ya sabemos que hay medicamentos biológicos monoclonales. Ya sabemos que las terapias del cáncer cada vez son más directas a atacar la enfermedad. Ya sabemos cuáles son los costes de investigación, todo esto lo sabemos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hacer la estrategia cuando la ola nos ha devorado. Cuando nos ha devorado. Entonces, una vez que nos ha devorado, tenemos una nota de prensa y ya se manifiesta la gente, ya dicen, vamos corriendo a hacer una estrategia. Y esto es lo que es un error, porque yo creo que en el ámbito del medicamento el horizonte está claro. Preguntáis a la patronal Farmaindustria, Biosimo, ASEG, y os dicen claramente cuáles son las moléculas exclusivas que van a salir, cuáles son los biosimilares y genéricos que van a salir, que es muy importante para fomentar la innovación, para poder sacar del presupuesto cosas, porque el presupuesto es cerrado, para que entre innovación tienen que entrar los biosimilares y genéricos, y hacemos una planificación a 10 años. Claro, lo que pasa es que una planificación a 10 años, vete tú a saber cuántos gobiernos entran en 10 años. Esto es el problema. Este es el problema, que tenemos que hablar de una compra estratégica en el medicamento. Y actualmente, el futuro, no lo sé, porque no tenemos una estrategia. Lo que decíamos anteriormente, no es que queramos desregularizar el mercado, es que comentabas que la FDA tardaba 4 meses en aprobarlo. Pero es que la FDA no es la comisión de precios, los 20 meses no es la FDA. Es dar un precio a un medicamento que ya es seguro y eficaz, porque ya lo aprobó la EMA. Y le metemos 20 meses más. ¿Cuál es la estrategia que estamos utilizando ahí? Claramente una estrategia presupuestaria, no lo podemos pagar, patapum para arriba. Como decía Clemente, vamos a lanzarlo y ya el siguiente que venga, si eso que lo pague. Y eso es lo que nos falta, tenemos que hacer una estrategia del medicamento, que presupuestariamente es 1 de cada 10 euros va al medicamento. En sanidad tenemos que hacer una estrategia. Europa ya nos lo está diciendo. ¿Qué ha hecho Europa después de la pandemia? Nos ha arrasado la pandemia. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una política europea, estratégica. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que durante la pandemia hemos dependido de terceros países y no nos gusta depender de terceros países. Porque las mascarillas no llegaban y las que llegaban eran muy malas. Entonces nos hemos dado cuenta y nos hemos sentado con la patronal, con FENIN o con Farmaindustria para decir, vamos a hacer una política europea estratégica de sanidad. ¿Qué es lo que queremos? Yo no he visto en ninguna ahorrar. Lo que he visto es hacer sostenible el sistema, lo que he visto es traer a Europa nuevamente las fábricas estratégicas y hacer una lista de medicamentos esenciales. No la que está, que es papel mojado, sino realmente tener una reserva de medicamentos esenciales, de material sanitario esencial. Eso es una estrategia. Claro, la estrategia hay que sentar a hacerla. Y no se puede hacer una estrategia, señores, vinculado a un periodo legislativo. No se puede hacer una estrategia vinculada a un periodo legislativo, que es lo que estamos acostumbrados. Y una estrategia en sanidad y en el ámbito de los medicamentos a 4 años es un desastre. Con lo cual, para mí, ¿hacia dónde vamos? Primero nos tenemos que sentar hacia dónde queremos ir, marcar la estrategia. Y si realmente queremos apostar por el medicamento y por la salud como uno de los pilares de nuestra democracia, que creo que comentaba Eduardo. Entonces, una vez marquemos la estrategia, podremos avanzar, pero es que no existe la estrategia. Y para mí ese es el punto clave. Más allá de si aplico la ley de contratos, no la aplico o aplico otro tema.
Gracias, Jesús. Totalmente de acuerdo. José. Yo tampoco soy oráculo de hacia dónde vamos y también me causa cierta inquietud, pero soy positivo y diría, I have a dream, ¿no? I have a dream y creo que tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad ahora porque está cambiando el marco regulatorio. En breve cambiará la Ley de Garantías Sanitarias, que es la ley que viene desde el 1986 de la era de Ernest Lluch. Es una muy buena ley porque ha durado 40 años, pero ya toca actualizarla. Y tenemos ahora la oportunidad de subirnos a esa ola. Creo que en términos de estrategia, y cogiendo a las menciones de Jesús, yo creo que tenemos brotes verdes. Tenemos brotes verdes porque la Unión Europea, informe Draghi, está apoyando, sosteniendo cuál es la importancia de este sector y cuál es el beneficio y el retorno que da este sector por cada euro invertido. Al final hablamos de retornos no solo a nivel económico, sino también a nivel de paciente. Esto es la leche. Tienes un retorno en la salud, que es un bien fundamental de las personas, y además tienes un retorno económico brutal. Entonces, la Unión Europea se ha dado cuenta de que estamos perdiendo reprise y está apostando por esta industria como algo estratégico. También tenemos la estrategia industrial española a nivel farmacéutico que se está desarrollando y que esperamos que en los próximos meses se llegue a firmar. Entonces, yo creo que con estos elementos, si somos capaces de aprovechar esta ola e incorporar en nuestra compra o incorporar elementos de compra en la ley de garantías o sucedáneos que puedan surgir, creo que tenemos una muy buena oportunidad. Incorporando elementos de coste-efectividad. Incorporemos elementos de coste-efectividad, evaluación económica en nuestra compra. No los tenemos hoy de manera regular. Hablamos de riesgo compartido, pero ¿qué hablamos? ¿De un medicamento de 10? Yo creo que deberíamos estar hablando de riesgo compartido de manera regular y homogénea en todos aquellos medicamentos en que haya cierto riesgo, no solamente financiero. Y no tiene por qué ser en la compra, a lo mejor lo tenemos que hacer en el momento en que negociamos con el Ministerio. ¿Para qué estar, si ya están allá las 17 comunidades autónomas, para qué tengo que estar para qué me tengo que repetir? Entonces, mi hashtag final es este, I have a dream, aprovechemos la ley de garantías. Gracias. Jesús, te ha faltado el hashtag. Sí. Se lo estaba diciendo, se lo tengo que copiar. Gerardo, ¿quieres continuar tú? Sí, gracias. Bueno, la verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo con las cosas que se han dicho, ¿no? Efectivamente, uno de los leitmotivs de la ley de contratos actual es la compra estratégica, pero no se puede hacer compra estratégica si no hay una estrategia. No puede depender de las decisiones individuales de cada poder adjudicador a la hora de lanzar una licitación individual, sino que tiene que haber una formulación más amplia, ¿no? En el Consejo Europeo de noviembre de 2020 se produjo un documento, Inversión a través de la contratación, en la cual es un documento muy interesante, y uno de los puntos era una petición que se hace por el Consejo a los Estados miembros de utilizar su poder de compra en el sector del medicamento con finalidades regulatorias para conseguir que el mercado farmacéutico funcione de forma adecuada. Claro, eso es uno de los límites que también hay en la estrategia farmacéutica europea, que es que la Comisión dice, claro, pero nosotros no decidimos los precios de compra. Y los precios de compra es un elemento fundamental en la elaboración de cualquier estrategia. Hay que tener en cuenta que en este campo, más que en otros, no vale el corto plazo. El corto plazo tiene efectos en muchas ocasiones distorsionadores. El deslizamiento terapéutico del que hablaba Jesús en muchas ocasiones se produce y ese cortoplacismo al final, que busca un ahorro inmediato, incluso se traduce en ocasiones en un gasto casi inmediato mayor. Y yo creo que en este sector, aparte de que estemos hablando de derechos fundamentales y de cuestiones muy sensibles desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pues hay un elemento favorable, que es que en el sector privado las empresas son empresas que juegan a largo plazo. Son empresas que en general en su comportamiento son bastante responsables
Y, hombre, evidentemente son empresas privadas que buscan ganar dinero, pero además quieren mantener una posición en el mercado a lo largo del tiempo y además con unas posiciones de responsabilidad corporativa relevantes, ¿no? Enrique citaba ese caso de la sanción por parte de las autoridades de competencia. Yo creo que es un caso en que se ve claramente precisamente esto que estoy diciendo, porque era un supuesto en el que ni siquiera se trataba de un medicamento exclusivo, pero es un medicamento en el que efectivamente se había producido un estrangulamiento del mercado, había un productor y entonces un fondo de inversión, no un fondo de inversión especializado en el ámbito de los medicamentos, sino un fondo de inversión, ve una oportunidad de negocio, realiza una compra y inmediatamente sube enormemente el precio del medicamento, produciendo pues una situación complicada desde muchos puntos de vista, ¿no? Bueno, eso es una excepción. Normalmente los laboratorios farmacéuticos plantean estrategias y estrategias a medio y largo plazo y por tanto no buscan maximizar en el plazo inmediato sus ganancias, sino que buscan mantener una posición en el mercado y llegar a unos acuerdos que en España la verdad es que en general el sistema centralizado de negociación, pues aunque sea lento y aunque en ocasiones nos produzca desconcierto que se tarde tanto, también es un sistema bastante efectivo a la hora de conseguir en condiciones favorables la incorporación de medicamentos a la cartera farmacéutica española. Y lo que hay que hacer es evitar las distorsiones que puede producir los elementos internos, esa falta de coordinación adecuada entre la ley de contratos y la regulación que se hace en el ámbito farmacéutico. Es que en ese informe que citaba Jesús de la AIREF, pues los de la AIREF, que no son unos liberales peligrosos, pues decían, bueno, ellos sí que hacían dos recomendaciones, aunque muy ¿no? Una es, a ver, la compra de medicamentos exclusivos está yendo por procedimiento negociado sin publicidad. O sea, aun siendo ágil, es una carga burocrática innecesaria. Porque cuando ya se han incorporado a través de un acuerdo muy detallado, acuerdos de riesgo compartido, condiciones específicas, es que no hay nada que negociar. Es que lo único que hay que hacer es comprar. Entonces, incluso los de la AIREF decían, establezca usted en esos casos la compra directa. Es verdad que el procedimiento, la licitación debe estar como una posibilidad, porque hay algunos casos en que el acuerdo es genérico y, sin embargo, una administración autonómica puede establecer criterios de colaboración que sean interesantes para ambas partes y, por tanto, la posibilidad de una licitación con negociación, de un negociado sin publicidad, aunque sea, debe estar ahí, pero desde luego se debería habilitar a la compra directa en muchas ocasiones. La otra recomendación que hacía la AIREF era los biosimilares, ¿no? Generalizar los biosimilares. Bueno, la verdad es que no eran unas grandes recomendaciones para ser un sector que tiene tanta relevancia, ¿no? Yo creo que lo fundamental en este campo es, vamos a tener en cuenta la especificidad de los medicamentos, vamos a aprovechar la reforma de la legislación farmacéutica para permitir una mayor flexibilidad y vamos a aprovechar eso para elaborar una estrategia, al menos una estrategia nacional, que permita pues intervenir mejorando el funcionamiento del mercado y gracias a ello pues mejorando la adquisición de medicamentos y su llegada a los pacientes, que es finalmente el objetivo que todos perseguimos. Gracias. Pero tampoco tenía hashtag, Marisol o Enrique. Para cerrar, porque ya he hablado bastante, puntos muy concretos, 8 propuestas, ¿no? Para metodológicamente ir avanzando y poniéndonos de acuerdo. No sé si es breve. Muy breve, porque son puntos, son ideas, fuerza. Primero, estrategia centrada en los derechos de los ciudadanos, lo primero. Segundo, planificación más flexibilidad, ya no va la planificación sola. Planificación más flexibilidad para responder a los cambios, y no solo los cambios
imprevisibles, sino que cambios que tienen cierta previsibilidad. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, sabemos que vamos a tener alguna otra nueva pandemia en el ámbito respiratorio, ¿no? Estamos preparados, la previsibilidad o imprevisibilidad ya no es tan evidente como lo teníamos pre-COVID, ¿no? Tercer punto, profesionalización. Me remito a todo lo que se dijo en la mesa de ayer. Profesionalización de los operadores del sistema, no solo de los funcionarios, no solo de las administraciones. Profesionalización también con un compromiso por parte de todos los, el concepto de stakeholders o operadores del sistema por parte del sector privado también. Procedimientos de contratación, nuevos procedimientos de contratación, que respondan ágilmente a las necesidades. Quinto, mejorar e innovar en medidas de control, transparencia e imparcialidad, uso de tecnología e interoperabilidad. Sexto, asociatividad global para innovación, urgencia y cadenas de suministro. La COVID, los espías del Mossad estaban comprando en las losas de los aeropuertos los respiradores y los ventiladores, ¿no? O sea, eso es respuesta inmediata, rápida, innovar. Comprar con espía los ventiladores y los respiradores, ¿no? El resto estábamos todos, vamos a hacer el contrato, convocamos, ¿qué hacemos, no? Respuesta rápida. No digo que hay que sacar los espías, pero hay que buscar mecanismos anticipados, ¿no? 7. Eliminación de barreras burocráticas, institucionales y procedimentales. Red tape hay que cortarlo. Y octavo, incentivos a la industria, más incentivos, mejores incentivos, bajo la premisa de retorno con valor social. Ha sido rápido, sí, sí. Marisol. Ha sido breve. Y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que la mesa ya ha comentado, con lo cual no voy a incidir en eso y sí que voy a cerrar con mi sueño, como decía José antes, y mi sueño es que en los próximos años, que vamos a tener probablemente por nuestra parte, pero también por parte de todas las compañías, un montón de productos e indicaciones nuevas que a día de hoy no tienen alternativa, que todo eso sea percibido como una oportunidad de mejorar los resultados en salud de nuestros pacientes y también de sustentar esa competitividad que desde Europa se nos está pidiendo, pero también desde España. Tenemos que ser conscientes de que también estamos trabajando para que nuestros investigadores tengan un rol y un papel más importante dentro de Europa. Con lo cual, pues bueno, creo que es un sueño, es una ambición, pero creo que podemos conseguirlo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. No sé si alguno queréis hacer alguna anotación final o concluimos la mesa recogiendo un poco todas estas ideas de futuro. No sé si hay margen para debate, alguna pregunta a los ponentes. Tenemos 5 minutos. No. Bueno, pues nada, simplemente respiráis. No. Bueno, simplemente espero pues que la mesa haya cumplido con sus expectativas. La verdad, yo creo que ha sido mucha calidad todas las intervenciones. Y nada, continuamos toda la mañana con la compra en salud y con estrategia y me despido aquí. Muchas gracias de nuevo a la organización, a los ponentes por sus aportaciones y ya está. Buenos días.